Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Sabrina Pereira. En esta oportunidad para el trabajo integrador de programación 1, análisis de algoritmos y estructuras de datos en circuitos electrónicos, he elegido circuitos RLC y respuesta en frecuencia aplicada a Python. Bueno, tal cual se muestra acá, este es un gráfico típico de circuito RLC en serie, siendo R la resistencia, L la inductancia y C la capacitancia. Los parámetros más importantes de este trabajo a analizar son la magnitud, Z, que es la impedancia, y Phi, que es el ángulo, la fase. Este es el gráfico típico de un circuito RLC. Bueno, en esta oportunidad, para este trabajo, los valores que aparecen aquí en esta diapositiva son los valores que yo elegí para el análisis, ¿no? Como por ejemplo R1, 100 ohm, el capacitor, 1 microfaradio, y el L, 1 microhenry. He utilizado las bibliotecas NumPy y Plotly porque con ella es posible graficar circuito RLC en un amplio rango de frecuencias. Acá está el gráfico de que lo que refleja es la frecuencia en función de la inductancia. La complejidad temporal es una forma de medir cuánto tiempo tarda un algoritmo en ejecutarse en función del tamaño de la entrada. Es una herramienta fundamental en informática y en matemáticas para comparar la eficiencia de diferentes algoritmos, porque nos permite saber qué tan rápido o qué tan lento será un algoritmo cuando los datos crecen. No es lo mismo un algoritmo que tarda 1 segundo con 100 datos que uno que tarda 1 minuto con los mismos datos. Antes de continuar quería decir lo siguiente. Por ejemplo, en algún trabajo de programación podría llegar a preguntarme ¿cuánto voy a tardar en procesar los datos? ¿O cuántas transacciones por segundo va a soportar mi aplicación? ¿O cuántos usuarios voy a manejar? Entonces, para que nosotros nos demos cuenta cómo se comporta un algoritmo, no tengo por qué siempre ejecutarlos. Muchas veces, para poder analizarlos y determinar la complejidad, utilizo la notación Big O. Entonces, justamente se usa la notación Big O, que describe el comportamiento del tiempo de ejecución en el peor de los casos. Aquí, en esta diapositiva, se está subrayando el Big O en tiempo lineal, porque eso es lo típico en un circuito electrónico, que el comportamiento sea lineal. Entonces, ¿qué significa complejidad temporal lineal Big O? Significa que el tiempo que tarda el algoritmo en ejecutarse crece proporcionalmente al tamaño de la entrada. Si la entrada tiene 10 elementos, el algoritmo hace aproximadamente 10 operaciones. Entonces, si la entrada tiene 1000 elementos, hace unas 1000 operaciones. Para generalizar, se podría decir que si la entrada tiene n elementos, hará m operaciones. Por eso se llama lineal,
porque si graficás el tamaño de la entrada en el eje X y el tiempo de ejecución en el eje Y, la curva es una curva lineal. Bueno, aquí se ve el gráfico que me da, que lo que hace es el tiempo. Lo que se ilustra en esta diapositiva es el tiempo de ejecución versus el número de puntos de frecuencia. Bueno, entonces en el análisis VCO permite determinar la impedancia. Recordar que la impedancia y el ángulo de fase eran como las magnitudes más importantes en mi análisis. Se identificó claramente el fenómeno de resonancia, donde la impedancia alcanza un mínimo y la fase se anula, lo cual es fundamental en el diseño de filtros y en sistemas de sintonización. Igualmente ahora voy a ejecutar el programita y ahí se van a ver los gráficos. Los gráficos obtenidos permitieron interpretar de manera intuitiva el comportamiento del circuito, lo cual es especialmente útil a fines educativos o de diseño. La representación visual de la magnitud y la fase de la impedancia ayudan a comprender la reactancia inductiva y capacitiva. En el análisis de ejecución se mostró que el programa tiene complejidad temporal lineal. Esto significa que el tiempo de cálculo crece proporcionalmente al número de puntos de frecuencia analizados, lo cual es eficiente y escalable para simulaciones de alta resolución. Bueno, ahora voy al programa. Como se ve acá, está utilizado las bibliotecas NumPy y Plotly. Bueno, está definido el análisis del circuito. Tengo los parámetros, como ya los había nombrado inicialmente, que son R, la resistencia, L, la inductancia, C, la capacitancia, y N, el número de puntos de frecuencia, que elegí por defecto un número 1000. El rango de frecuencias elegido es entre 10 Hz y a 1 MHz. Bueno, ahí están, ¿no? Como había dicho, frecuencia, el omega, la resistencia en ohmios y el cálculo de la impedancia, y bueno, el gráfico de magnitud versus la fase, que era como los parámetros, como ya lo había mencionado anteriormente, más importantes de este análisis, ¿no? Entonces, bueno, voy acá, hago correr el programa. Ahí está, acá apareció el gráfico, la magnitud de impedancia del circuito RLC en serie y la fase, la impedancia y la fase del circuito RLC en serie. Voy a correr un poquito ahí a ver si se ve mejor. Y acá está el gráfico VCO, por así decirlo. A ver si lo subo un poquito más, ahí a ver si se ve. Bueno, esto es el trabajo que he realizado. Lo había comenzado junto con un compañero que me avisó que por motivos personales me avisó en el día de hoy que no podía continuar con la materia, así que debido a eso he presentado este trabajo sola. Bueno, les agradezco el tiempo que se toman en mirar este video, en escucharnos, y agradezco a los docentes y a los tutores que nos ayudan en el día a día a poder continuar con la carrera y ser mejores profesionales. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas noches.